Kaixo lagunok, me llamo Ander Elordu, tengo 21 añitos y soy de Euskadi. Y bueno, hoy vamos a conocer un poquito los secretos del euskera, eso que tanto miedo nos da. Hoy los vamos a descubrir. Bueno, yo estoy en Montevideo, en Uruguay. Ay, me están llamando. Kaixo! Kaixo equipo, somos Kaixo! Kaixo! Zer moduz zaude? Moduz, aspaldiko. Hori da. Andrea, zer moduz, non zaude orain? Ni oso ondo, hemen Montevideo nago, Uruguay. Eta Lautaro zu? Ni Argentinako Mendoza provincia, nere etxean. Eta Flor? Ni Argentinako Cordoban nago. Bueno, zuek argentinarrak zarete eta Andrea, uruguailarra, ¿está? Bai. Vale, itxain. Efectivamente, estamos hablando en euskera, un idioma cavernícola quizá. ¿Por qué? Bueno, porque los lingüistas no han sido capaces de datarlo en una fecha concreta. Y tampoco tiene similitudes con lenguas romances como el latín, ni tiene similitudes con lenguas germánicas. Entonces, ¿de dónde viene el euskera? Bueno, y antes que nada, ubiquemos dónde se habla el euskera. Pues podemos decir que se habla al norte de España y al sur de Francia, en los Pirineos, en esa zona. Lo que pasa que hay muy poco datado de lo que es el euskera. Y lo poco que sabemos de que los romanos, cuando llegan al siglo III, hablan de una gente que va a ir con una cultura diferente. Y es ahí donde podemos empezar a pensar que existían los vascos. Bueno, la comunicación es lo más básico que tenemos los seres humanos, ¿no? Para comunicarnos entre nosotros. Entonces es interesante analizar una de las primeras formas verbales que tiene el ser humano en la península ibérica. Llamamos a la corteza del árbol asala, que es lo que protege el árbol. Pero también a nuestra piel, asala, que es lo que nos protege a nosotros. Al igual que la cáscara de un fruto es asala, que es lo que protege al fruto. O la tapa de un libro es asala. Incluso la portada de un dossier es dossier en asala. Lo mismo pasa con otra palabra como adarra, que es la rama del árbol, una extremidad. Al igual que los cuernos de los animales son adarra. El afluente del río es adarra. Y bayaren, incluso departamentos de una institución son adarras. Es más, el arco iris llamamos ortzadarra, que viene de ortzi, que es cielo, y adarra, extremidad, rama, cuerno del cielo. Al igual que tomando la palabra ortzi, si le añadimos fin del ortzi, fin del cielo, ortzi muga, muga es fin, ortzi muga, horizonte. Así es como empezamos a entender cómo funciona el euskera. Mirándolo así no es tan difícil, ¿no? Eta bueno, es que está ensaia. Gure alfabetoa nolabait murriztuta dagoelako, simplifikatuta, eta adibidez gaztelerazko C eta Q, gure K soinua, guk K letrarekin idazten dugu, eta ez dugu pentsatu behar edo C-rekin den edo Q-rekin den, berdin gertatzen da apur bat B eta U-berekin, belarga ibekorta. Zertako soinu berbera duten bi izki erabili, bat erabili genezakenen, U-beak kendu eta B erabiltzen dugu, ezta? Orduan, baditu errastasunak ere. Entonces vemos que nuestro alfabeto también está reducido. Y bueno, ¿qué implica todo esto? ¿Cómo empieza a estructurarse el euskera? 1. No tenemos género. No diferenciamos entre masculino y femenino, supongo como en el inglés. Dile tú a un japonés que quiere aprender español la mesa porque es femenino y el salón masculino. 2. Funciona un poquito como el alemán. Se va sumando sufijos detrás. Entonces, ¿cuál es el artículo? ¿Por qué muchas palabras en euskera terminan en A? Porque efectivamente A es el artículo determinante de las palabras. Coche, coche, A, el coche. Árbol, arbola, el árbol. Palabras como farola, amasar siempre A. Farola, la farola. Me diréis, Ander, pero esas palabras son palabras españolas. Y sí, porque el euskera ha convivido con el castellano y convive con el castellano. Es por eso porque tenemos muchos préstamos como pasa en todos los idiomas. Entonces, podemos nosotros formar, incluso tú puedes formar palabras en euskera. Y me dices, Ander, para hacer el plural, poner una K al final. Coche, cochea, cocheac. Farola, farolac. Árbol, arbola, arbolac. No es tan complicado, ¿verdad? El euskera no es el único que tiene préstamos, porque el castellano también los tiene. Entonces, unas palabras como aquelarre, mochila, chabola, izquierda, pues sí, son palabras que vienen del euskera. Como bien hemos dicho antes, las palabras se forman por simbolismo. Y podemos empezar a entender que ojo es begia, begi, ojo, begi a el ojo, begiak, los ojos, ¿sí? Y esto, ¿qué es lo que está encima del ojo? Begiaren gañean, gaña. Por eso decimos que begaña, que deriva en becaña, es ceja. Lo mismo pasa con pestaña. Son pelos en el ojo. Pelo es iea.
Entonces, begiko ilea, betillea. Más ejemplos, gafas, que se pone delante del ojo, begiaren aurrean, delante, betaurrekoa. Empezáis a entender cómo el euskera no es tan complicado. El problema es saber que beguía es ojo. Bueno, y muchos os preguntaréis para qué sirve aprender euskera. Pues mira, justo por casualidad pasaba por aquí y me he encontrado con esto que pone María Irigaray de Vázquez. Efectivamente, una maestra que fallece en 1938. Y bueno, ¿para qué nos sirve el euskera? Pues para entender Irigaray, que Iri es ciudad y Garay es alto, a lo alto de la ciudad. Aparte de para esto, porque el Río de la Plata, el Uruguay, Argentina, Chile, hay mucha descendencia vasca, que lo trataré en otro tema, en otro vídeo. Aprender lenguas nos facilita la comprensión de muchísimas cosas, tanto de la cultura como de nosotros mismos, porque la lengua es lo que forma el pensamiento y nuestra lengua nos limita de alguna forma. Vamos a poner ejemplos. Hay un ejemplo que pongo siempre que es los verbos ser y estar. Para lo que en la lengua española ser y estar son dos cosas muy diferentes, porque puedo decir yo soy feliz, yo estoy feliz, que son cosas diferentes. Pero en otras lenguas como en inglés no se diferencia. I am happy, I am happy. Entonces, como en el español tenemos oportunidad de divergir una palabra en dos significados diferentes. Nos da amplitud y lo único que hemos hecho es facilitar mediante dos palabras. Entonces, todos los idiomas nos limitan nuestro pensamiento porque tenemos formas diferentes de comunicarnos y no podemos olvidar que todas las lenguas se han creado en un contexto histórico y en un lugar geográfico concreto. Es por eso por lo que el euskera también tiene sus características. Si por ejemplo yo te digo, tráeme la foto de la casa, ¿qué me traes tú? ¿Una foto dentro de la casa o le sacas una foto a la casa? Por ejemplo en euskera podemos diferenciarlo fácilmente. Etxe es casa, Etxeberria, casa nueva, Etxegaray. Etxe es casa y argazki es foto. Si te digo ekarri, traer, etxearen, argazki es foto de la casa, tú le sacas una foto a la casa. Si te digo ekarri, etxeko, argazki es vas a la casa, tomas la foto y me la traes. Y otra pregunta que os estaréis haciendo mucho es, Ander, pero el euskera, ¿qué magnitud tiene el euskera? Que he de decir que en el mundo hay 7000 lenguas. De esas 7000 hay unas 400 con alrededor de 1 millón o más de 1 millón de parlantes. Y bueno, el euskera está ahí. O sea, refiere que hay más de 6600 lenguas con menos hablantes que el euskera. Es más, puedo asegurarte que el euskera está entre las 50 lenguas más usadas en Wikipedia y en Twitter. Incluso tiene más parlantes que muchos otros estados y muchas otras lenguas oficiales de la Unión Europea. Podemos hablar del islandés, por ejemplo, un país con 300.000 habitantes. Esto es algo que vamos a empezar a descubrir a partir de ahora porque voy a quedarme en el canal para empezar a dar toda esta información, para contaros un poquito de nuestra historia y para poder dar a conocer vascos en América. Pues efectivamente, como antes os he dicho, yo estoy en el Uruguay y me voy a quedar aquí todavía por unos meses para empezar a subir contenido a este canal. Así que, bueno, espero que os haya gustado la pequeña clase de euskera, ¿no? Que os podáis suscribir y seguidme en el Instagram, que es donde voy a empezar a publicar todo del proyecto que viene, del viaje que estoy preparando. Así que, bueno, eskerrik asko eta aurren arte.